Bueno, pues aquí estamos, un día más, una semana más, con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí una semana más, disfrutando de las noticias de este boletín del ecomensajero digital. Cuéntanos con qué venís esta semana. Pues bueno, vamos a destacar tres noticias. La primera es una entrevista a Jacinto, que él es de Calcistaller. ¿Mm? Esto es una entidad que está, bueno, que trabajan ahí entre Vilanova y Vilafranca, en esa zona, eh, más o menos en el Penedés, en el Baix Penedés. Y, y es ahora mismo están comprando una finca, ¿no? Para Ajá. convertirla en una finca con masía restaurada para convertirla en un ateneo popular, pero en este caso rural, ¿no? A diferencia de otros que hay, digamos, que son de carácter urbano. Y, y aparte, ellos con Mentira hacen una labor interesante que es que se reúnen cada lunes, entonces van a trabajar a cambio de comida o lo que sea a fincas donde hay trabajos que difícilmente lo puede hacer una persona, ¿no? Por ejemplo, desbrozar toda una parcela cosas así, ¿no? O podar unas viñas que no son un comercio, sino que las viñas pues de alguien que... Y entonces, pues este tipo de intercambios que, que, que le dan la espalda, digamos, a la fórmula capitalista y a la fórmula consumista, pues me parece muy bien, ¿no? O sea, son iniciativas interesantes que además aglutinan a personas digamos, que no todos tienen por qué ser iguales, pero que sí que coinciden en unos mínimos, ¿no? Sobre todo de ver con ojos críticos la sociedad actual, ¿no? Y además, pues la agroecología pues está es como su buque insignia o uno de sus buques insignia, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido interesante entrevistar a Jacinto, que es uno de los miembros y que tiene muchas cosas a decir y que además ellos, pues, sí que tienen una parte teórica y todo esto, pero sobre todo lo suyo es su práctica, porque ellos lo que hacen es, hacen cosas desde hace muchos años y las hacen cada semana y con periodicidad y están ahí, ¿no? En el frente de batalla, digamos, ¿no? Agroecología, con todo lo que ello implica, la ecología es dura, la agroecología además de ser dura, requiere hacer las cosas de una determinada manera, que requiere todavía mucho más cuidado y atender a muchas cuestiones. Y aparte de la agroecología, el otro pilar tiene que ver con cuestiones como la solidaridad, el apoyo mutuo, la ternura, decís en Sí, este artículo, ¿no? sí, O sí, sea, sí, ujú, sí, porque además este tipo de actividades, si no hay ternura, ¿qué es lo que pasa? Que acaban fracasando también, precisamente por los mismos problemas que fracasan otros asuntos, ¿no? Eh, el ego, las envidias, los celos, ese tipo de historias, ¿no? Entonces, tiene que haber dulzura y tiene que haber algo así, ¿no? O sea, algo que excede, digamos, la ideología pura y dura, ¿no? sí, que tiene que ver con una forma de ver la vida en relación con los demás, de la empatía, ¿no? Exactamente. De compartir, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues una noticia muy positiva, Pedro, porque Sí. tiene que ver no solo con una forma de hacer las cosas, sino desde unos valores y una forma de ver el mundo. Hoy vamos a dar algunas noticias positivas, ¿no? Que en los últimos tiempos estábamos un poco ahí apesadumbrados, ¿no? Mucha falta. Pues no sé si quieres, cambiamos de tema, ¿cómo lo ves? Sí, cambiamos de tema. Otra noticia positiva es que la Escuela Agraria de Manresa ha publicado una nota de prensa con datos muy interesantes en los que dice que el 75% de sus graduados en agroecología, pues nada más salir
del graduado ya están trabajando, a veces antes, a veces ya mucho, incluso antes, ¿no? Antes de acabar los estudios, ¿no? Esto también es una buena noticia, ¿no? Que la gente que está, digamos, esforzándose en sus estudios, eh, en cosas que son lícitas, que son correctas, que son, digamos, amigables para la tierra, pues que ellos también que puedan tener trabajo, que puedan ganarse la vida, ¿no? Que puedan sustentar a una familia o, bueno, sustentarse a ellos mismos como mínimo, ¿no? Porque, claro, de ideales solo no se vive. Entonces, es importante que estas personas pues acaben teniendo sus sueldos, sus nóminas, sus, sus trabajos, ¿no? Y una cosa, Pedro, este gran éxito, porque es un número espectacular, el 75% del alumnado que se queda encuentra trabajo, ¿se debe a algo en particular del sector? ¿Se debe a que en concreto esta escuela agraria de Manresa tiene algo especial o tiene un programa formativo especial que es muy valorado? ¿Tú por qué crees que es? Bueno, a ver, todos estos asuntos, digamos, yo diría que las causas son multifactoriales, ¿no? Por un lado, hay que decir que sí que hay mucha gente que ha estudiado agricultura, ¿no? O ingeniero agrónomo o lo que sea, pero claro, esa información o ese aprendizaje no sirve para la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene los estudios en agroecología, en ese universo enseguida encuentran trabajo porque no tienen competencia, tienen muy poca competencia, porque los ingenieros agrónomos habituales sus conocimientos no sirven para esto, ¿no? Siguen estando un poco la vieja usanza del Sí, bueno, ingeniero que era con el que... unos esquemas como mínimo, para el tema de la agroecología nos sirven. El ingeniero Por de otro, siempre, de plantación de pinos, de agroquímicos y tal, sí. ¿no? Por otro lado, también es un buen momento para el sector, no tanto en un sentido estricto en lo que respecta al mercado interior, pero sí, por ejemplo, para la exportación, ¿no? Para la exportación hay muchos cultivos y cada vez se cultiva más en ecológico, ¿no? No solamente para el sector interior, sino también para... Entonces, claro, si tú tienes esos estudios y eres una persona espabilada y bueno, y te mueves y tal, pues es fácil que encuentres tu trabajo. A diferencia de otros sectores en los que puedes estar muy capacitado, puedes tener muchas ganas, puedes moverte mucho, pero es casi imposible, ¿no? Ganarse la vida ahí, ¿no? Es que te diría una cosa que sí que más o menos tenemos clara, es que España es un gran productor ecológico. Verdad que el producto casi todo se consume fuera, pero sí que es cierto que está claro que es un producto ecológico muy valorado. Te Sí. preguntaría, no lo sé si lo sabes, pero me surge la curiosidad si también los profesionales del sector ecológico españoles, si pasa como con otras profesiones, por ejemplo, eh, profesionales sanitarios como las enfermeras se las rifan en otros países, porque es verdad que las enfermeras españolas están muy bien formadas, ¿no? Y son muy valorados. No sé si también pasa, ya te digo, no solo con los productos, sino con los profesionales especializados en concreto en el sector agroecológico español, si sabes que también se lo rifan fuera. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Es interesante eso. Pero yo diría que, a diferencia de otros sectores, en el mundo de la agroecología, claro, hay factores externos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la climatología, ¿no? O la tierra, incluso los gustos del público de ese otro sitio a donde irían a trabajar. Entonces, la verdad que no tengo ni idea. Pero ya digo, o sea, una cosa es la agroecología aplicada, por ejemplo, a la zona mediterránea, más o menos, y otra cosa sería en el Atlántico, o otra cosa sería en el norte de Europa, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo ni idea de cuál es el flujo de profesionales de la agroecología de aquí a Europa, no tengo ni idea, no lo sé. Es interesante para un tema incluso
para investigar. De hecho, no, vamos, en algún momento voy a echarle un ojo porque sí que me ha surgido la pregunta y sería interesante verlo, ¿no? Porque dado que es tan valorado nuestro producto, verdad que eso es por algo, ¿no? No solamente porque la tierra sea buena, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Como Ahí lo una... dejamos, Y sí. también dejamos esta pregunta, bueno, a la gente que nos ve, que sería interesante si alguno sabe algo, quiere aportar. Bueno, a nosotros nos ve gente muy cafetera, muy del sector ecológico. Pues si hay alguien que nos esté viendo y que sea un profesional agroecológico que ande por esos mundos de Dios, pues escríbenos, porfa. Ahí, Y, ahí lo y dejamos. luego, y luego, Sí, para acabar, pues una recomendación de un libro que se llama, este libro se llama Esa cosa con plumas, ajá. Esa cosa con plumas, de Noah Stryker, y que pues es un ensayo en torno al mundo de las aves, ¿no? Este hombre es un gran estudioso, es un ornitólogo de un gran prestigio internacional, con varios premios y, en fin, también otras obras escritas. Y entonces es curioso porque cuando habla de las aves, ¿no? Es como si no estuviera hablando de animales, ¿no? Como si estuviera hablando de personas, ¿no? O por lo menos como dentro de grupos humanos dentro de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Los albátoros son Ajá. las aves más fieles de, y de hecho de todo el reino animal prácticamente, ¿no? Son los más fieles, ¿no? Pero luego hay otras especies, ¿no? Por ejemplo, que son absolutamente monógamas, pero de vez en cuando, y no se sabe muy bien por qué, pues se saltan la norma. Vaya. Bueno, ¿a qué es debido? Bueno, pues hay diversas teorías, ¿no? Podrían tener que ver con la búsqueda de, digamos, de no caer en la endogamia, por ejemplo, ¿no? Cuando son grupos reducidos, ¿no? Y en fin, pero es muy interesante, ¿no? Como, o sea, qué aves son más trabajadoras, qué aves son más holgazanas, ¿no? O sea, y esto es muy interesante porque, mira, yo en el mundo en el mundo ecológico, bueno, en el mundo del activismo, me he encontrado con gente fraudulenta, ¿no? De vez en cuando. Y entonces, esta gente fraudulenta eh, tiende a buscar argumentos en la naturaleza para hacer pasar por buenos sus comportamientos, ¿no? Ya. ¿Sabes? No soy malo, me han dibujado así. Es mi En el, naturaleza. tema, en el tema, por ejemplo, sexual, o en el tema social, o en el tema económico, o en el tema no sé qué, ¿no? Y entonces, estas personas fraudulentas, pues acostumbran a decir, por ejemplo, ¿no? Pues es que la naturaleza es así, ¿no? En la naturaleza es así. No lo he inventado yo. Entonces, claro, dices, a ver, ¿en qué naturaleza? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de un tema, por ejemplo, que sería de carácter económico, ¿no? Por ejemplo, de la socialización de los recursos o no. ¿De qué animal o de qué especie, ¿no? Porque no es lo mismo un orangután que un albatros. Claro. No es lo mismo una hormiga que, que yo qué sé, Que un oso que, solitario. que un Tengo. tucán. O Claro. sea, claro, hay animales, hay especies que son totalmente, digámoslo así, más egoístas y hay otras especies en las que son, digamos, que ponen, digamos, que serían comunistas, entre Las, comillas, ¿no? las hormigas, las abejas. Claro, pero bueno, las abejas no serían muy comunistas, las abejas Bueno, claro. serían más bien monárquicas. Cierto. Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la abeja, o sea, la abeja reina nace como la abeja obrera, pero por un mecanismo que no conocemos, o sea, las otras deciden que esa es la reina y la alimentan con la jalea real y eso es la que la transforma en reina. Y todavía no se sabe por qué es. O yo al menos no lo sé, pero no sé, ellas deben intuir que es la más capacitada. Esto sería un sistema democrático La verdadero, más ¿no? preparada.
Sí, no lo sé, pero en cualquier caso, quiero decir que la naturaleza, hay ejemplos de todo, ¿no? En el terreno de lo sexual, por ejemplo, pues hay las serpientes, pues hacen orgías y el albatros, pues es completamente monógamo, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente dice, ese tipo de gente fraudulenta que dice, no, es que la naturaleza es así, dice, claro, es que eso eso no es así. O sea, incluso yo me encontré una vez, por ejemplo, con una persona que decía, no, porque tú fíjate los perros, ¿no? Este era partidario de la sexualidad libre, ¿no? Y entonces decía, tú fíjate los perros, ¿no? Los perros, pues por la calle pues enseguida se aparean. Claro, pero, por ejemplo, esto es una idea muy, como muy infantil, o sea, porque el perro ya no es un animal silvestre, ¿no? El perro, o es como cuando dice, o cuando por ejemplo, ¿cómo decir? La- las estadísticas de homosexualidad son tomadas en una cárcel. A ver, en una cárcel hay mucha más homosexualidad, pero es por razones obvias, porque yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente que esa estadística no puede ser, no sirve, de la misma forma que el perro no se puede comparar con un lobo. O sea, un lobo es un animal que vive en la naturaleza y que tiene unas conductas de carácter social, de carácter... Por ejemplo, el lobo es totalmente... es por un lado es muy monógamo, pero por otro lado es muy jerárquico. O sea, Sí. la jerarquía en el lobo es absolutamente fundamental. En cambio, en otras especies no, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ese tipo de tal, no, la naturaleza, bueno, la naturaleza da para mucho, o Da pa' sea, mucho. pero lo importante es cuál es nuestra naturaleza como especie humana, ¿no? Porque no- nosotros también tenemos digamos, unos condicionantes que son prácticamente universales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues una mujer humana pues pare a los 9 meses. Puede ser a los 9 meses y una semana o a los 8 meses y 2 semanas, pero no pare a los 15 meses. Entonces, nosotros también tenemos una serie de características. Cuando esas características no las llevamos a cabo, como cuando hablábamos del biohacking, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aparecen distorsiones en la población, ¿no? Pues hay más depresiones o más lo que sea, o más suicidios o lo que sea, ¿no? Sale por algún lado. Sí, claro. Me acuerdo cuando, volviendo al tema de las aves, ¿no? Pues cuando estamos hablando aquí de este libro, Esa cosa con plumas, que una vez me dijo Carlos de Prada, que le conocemos bien los dos, que una de las acepciones de infierno es lugar en el que no hay pájaros. Ahornos, ornitología, ¿no? Los ornitólogos o los pajareros, ahornos significa sin pájaros en griego, y es una de las... de ahí viene Averno, por lo visto, y se refiere eso al infierno, un lugar en el que no hay pájaros, ¿no? Que podríamos extenderlo a lugar donde no hay naturaleza. O sea, posiblemente Claro. sea... Eso sí que está claro, ¿no? Más allá de que la naturaleza da para muchas interpretaciones y puedes buscar ejemplos de una cosa o de la contraria, sí que está claro es que el lugar donde está completamente alejado de lo natural, pues sí, sería básicamente Y el además hay infierno. que decir, hay que decir que concretamente con el tema de las aves, el canto de las aves, que es un lenguaje muy completo y muy complejo, ¿no? Pues ya de esto ya hay escritos, ¿no? Incluso hay un libro dedicado al sufismo de Ibn Farid de Persia, que dedicó todo un libro al canto de los pájaros, porque él decía que él hablaba, ¿no? Con las aves. Y entonces pues hay cantos más melancólicos, ¿no? O cantos más alegres. También las aves pasan por estados anímicos diversos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un cante por alegrías, por ejemplo, si hablamos de flamenco, que un cante por seguirilla, ¿no? Un cante por seguirilla es dramático.
es telúrico. En cambio, el cante por alegrías, que es un cante además, digamos, de carácter tonal, es decir, pues conlleva pues alegría, con movimiento, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su significado y tiene su razón de ser, ¿no? En la naturaleza y en la especie humana, ¿no? El problema es que, claro, hemos sustituido la naturaleza por la tecnosfera y hemos sustituido la, digamos, las formas de vivir tradicionales por formas de vivir tecnificadas. Y claro, todo eso lleva pues un montón de, digamos, de distorsiones, ¿no? Sin lugar a dudas es uno de los problemas principales de los que derivan otros muchos problemas. Bien, vamos a terminar ya, Pedro. Esto luego ahora viene un pequeño periodo de vacacional. A lo mejor subimos algún vídeo más, no de Ecomensajeros, sino de entrevistas que todavía tenemos pendientes y colegan de hace tiempo y que por agenda le hemos propuesto, pero van a ser pocos contenidos y luego iremos subiendo shorts de tuyos y de todos los contenidos. Pero como programa largo, este es el último hasta o finales de agosto, principios de septiembre, ya veremos. No sé si quieres comentar alguna cosa como balance de cómo va el año en lo ecológico, en el sector. Uh, a ver, yo creo que eh, no está estancado del todo, se está saliendo del estancamiento, pero también es verdad que por los temas de la inflación y tal, se vende más, o sea, o se factura más que en otro momento, aunque no se haya, digamos, Claro. crecido tanto, ¿no? Um, de todas formas, yo soy bastante optimista porque el cliente, el consumidor del mundo bio está muy fidelizado, ¿no? O sea, cuando tú consumes ecológico es muy difícil pasar a otras cosas, por lo menos en ciertos productos, ¿no? Entonces, yo veo que va a seguir creciendo. Quizás no a pasos tan... Lo que pasa es que sí que es verdad que hemos visto en los últimos años que cosas que no afectaban tanto al sector ecológico ahora sí que afectan, ¿no? Por ejemplo, la guerra de los aranceles, ¿no? Vaya. Crea inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Gaza, bueno, guerra, perdón, no, es un genocidio en toda regla, pero bueno, el peligro de que bueno, el hecho de que se amplíe, ¿no? A toda la región, pues eso crea inestabilidad en los mercados y esto hace unos años pues no afectaba tanto al sector ecológico, pero ahora sí, de Y en un alguna manera. momento en el que parece que estaba despegando el sector eco, también, digamos, en la parte de Oriente Próximo, ¿no? O eso estaba, bueno, había indicios en países como Dubái, por ahí es verdad que hay muchas contradicciones, porque por un lado son modelos muy derrochadores, pero como no somos tan contradictorios como las sociedades humanas son así, pues también Sí. parecía que estaba despegando el sector ecológico en alguno de estos sitios y se lo puede encargar esta promesa, ¿no? Bueno, por ejemplo, sí, en Emiratos Árabes Unidos, o sea, yo tengo una amiga que está viviendo allí y que la gente se preocupa mucho por el tipo de alimentación. Por lo menos, bueno, una parte de la población, quizás no tanto los trabajadores que llegan ahí a trabajar desde otros puntos del planeta, pero los residentes y sobre todo la gente que tiene negocios allí y tal, que cada vez es más, que no digo que esto a mí me interese mucho, pero bueno, sí que se preocupan de una alimentación. Por ejemplo, el aceite ecológico español tiene éxito en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. A lo mejor, esto sí que es muy particular mío como visión, a lo mejor si nos estamos dando cuenta y van por ahí los tiros de que el hombre blanco occidental y su visión del mundo está agotada y monstruos como el señor este naranja, Trump, para mí son síntomas de decadencia. No es de Make America Great Again, más bien es todo lo contrario, es síntoma de decadencia. Y quizá lo más hábil en estos momentos sería abrirnos a ver otros lugares del mundo, ¿no?
esas redes que podríamos hacer con América Latina, que para mí sería muy natural, o con Asia, o con China, buscando otros referentes, desde una visión no colonialista, abierta y sin creerse mejor que nadie. Para mí sería lo mejor que podríamos hacer en general, y creo que para el sector ecológico también. Y todo lo que podríamos enseñar, además, Pedro, como un país de referencia como España, y todo lo que nos podrían enseñar a ellos a nosotros, ¿no? Que como digo, en igualdad, pero que podríamos hacer unas Yo, simbiosis muy buenas. yo creo que este es un tema muy importante. Sí. Este es un tema que da para un debate muy interesante con con otros invitados, porque incluso, fíjate, ¿no? O sea, eh, incluso muchas veces en el mejor de los casos, el espíritu, ¿cómo diría yo?, supremacista, está tan dentro del hombre y de la mujer blanca, ¿no? No solamente del hombre, también de la mujer blanca, que exporta modelos presuntamente activistas o presuntamente de concienciación que no sirven en otros lugares, ¿no? Claro. Por ejemplo, por decir algo, el veganismo, ¿no? El veganismo en África, por ejemplo, donde la mayoría de los pueblos son digamos, pastores. ¿Por qué tienen que ser veganos, por ejemplo? No Se tiene les está sentido. condenando si ya viven en una cierta precariedad, les estás condenando a la desnutrición. Bueno, como ese ejemplo hay otros también, el feminismo, hay muchos, ¿no? Es que es un tema que yo creo que sería bueno que organizáramos un día un debate en torno a este tema, porque realmente yo creo que el supremacismo está muy arraigado en todos nosotros, ¿no? Y, Perdón, no quería cortarte, que son buenos deberes. Un debate sobre estas cuestiones molaría con gente de otros lugares del mundo. Y ya lo que te he comentado antes, que también quiero hacer debates y invitar a gente de diferentes creencias, pero que compartan ese punto en común de que se acaben genocidios como el de Palestina. Y sobre todo, que haya una reflexión sobre la importancia del pacifismo como mensaje, ¿no? pero fíjate que es de otros lugares del mundo, pero que tengan una mentalidad, digamos, más bien autóctona, sin ser violenta, ¿no? Pero es que ahora mismo, o sea, el hecho de que tú seas indio o chino o yo qué sé, o yo qué sé, es que tampoco significa mucho, o sea, porque la mayoría de las poblaciones han asumido como normal ese supremacismo de la sociedad moderna. Ya No, no es no. tanto racial, pero sí, ¿no? Como de la modernidad, ¿no? En las Frente a grandes ciudades es así, de todo el esas. mundo, en O sea, todas. da igual que tú seas japonés o que vivas en Dubái o donde sea. O sea, sí que hay pequeños acentos, ¿no? Diferentes, pero es posible que, que un señor que viva en Japón esté más de acuerdo con un señor que viva en Madrid que con un señor que viva en, digamos, por ejemplo, la selva amazónica, ¿no? Y que tenga una cosmovisión amazónica, ¿no? Está claro O que con, las ciudades son o con todas un así. beduino que sea adscrito al Islam tradicional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un debate interesante, ¿no? Y de, de, claro, de esas otras cosas que hay que cambiar que no aparecen en los, digamos, en los debates convencionales, ¿no? Pues deberes, Pedro, más allá de que hagamos ecomensajeros como estos, reflexiones sobre estos modelos que tienen que mirar más allá de nuestro ombligo centroeuropeo o europeo, y debates y reflexiones sobre cómo podemos hacer para difundir un mensaje de paz y se imponga esta locura y esta barbarie. Pues vamos hablando y nos vemos a la vuelta de verano, Vale, amigo. Cuídate buen mucho. verano para todos. En verano, un abrazo muy grande y nos vemos a la vuelta. Descansa y cuidado con el calor. Un abrazo.